buenas tardes, iba a decir buenos días. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. ¿En qué palo es noticia? Después que la gobernadora de Puerto Rico, gobernadora sucesoral, después de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, por fin utilizara a la ciencia como protagonista de algún plan para remediar el repunte de contagios del coronavirus COVID-19. Fueron 4 meses los que esperamos para que en medio de una pandemia el gobierno de Puerto Rico utilizara fuentes de información que tengo que decir que Bonita Radio los utiliza todo el tiempo. Allí estaba el Fideicomiso de las Ciencias con sus expertos, uno de los cuales trabajó ayer el tema de el pooling o las pruebas por bloque en ausencia de reactivos. El profesor científico López Casillas. Allí estaba Rodríguez Orengo, el director ejecutivo del Fideicomiso de las Ciencias y Salud Pública. La gobernadora de Puerto Rico se mantuvo al margen y fueron incluso los infectólogos, en el caso del doctor Valencia del Departamento de Salud, quienes tuvieron la voz cantante de la información al país. Me acompaña hoy, como todos los jueves, el compañero Manuel Ernesto Rivera. Y antes de pasar con Manuel, y que Manuel nos dé su primera impresión sobre el asunto del mensaje especial, vamos a recordar, compartan. Recuerde que estamos en Bonita Radio, que usted puede cooperar a través de ATH Móvil, Puerto Rico y Estados Unidos, Fundación Periodismo Siglo XXI, específicamente en el área de negocio, Fundación Periodismo 21. Allí puede hacerlo, que también puede hacerlo a través del correo general, enviando cheques o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy después de ese mensaje de la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez y Garcet? Pues mira, Carmen, bien, saludos a ti, a todos los que están conectados en Bonita Radio. Ciertamente un mensaje que se esperaba ante el repunte de casos positivos que han habido en estos días. Hemos visto que por varios días han estado sobre los 100 los casos positivos confirmados. Y las muertes pues siguen aumentando, muchas de ellas confirmadas, así que era lo que se esperaba. Yo tuve esta mañana en mi programa, por ejemplo, a Tomás Ramírez, que es de la Asociación de Paradores de allá de la Asociación de Paradores de Puerto Rico y que tiene un parador allá en Combate, y me decía que la gobernadora tenía que volver a restringir, por ejemplo, y como lo hizo, los cines, los gimnasios y todas aquellas actividades. Él incluso habló de las iglesias. La gobernadora no habló nada de las iglesias, pero todas esas actividades donde el aire es cíclico, ¿verdad? Y no tiene circulación del exterior, pues que debían ser canceladas. Gran parte de esas recomendaciones, pues parece que sí, que las acogió la gobernadora. Me parece que lució bien la gobernadora al permitir que fueran los científicos los que dieran precisamente la explicación al pueblo y que el pueblo entienda que de verdad estamos en medio de una emergencia, porque los otros 2 mensajes de reapertura se hicieron con los empresarios. Claro. Y el más reciente fue desde el cine. Entonces, Perdóname. la gente se dieron por los lambones. Claro, pero incluso fue desde el cine. Entonces la gente se relajó y dijo, bueno, pues sí, ya podemos ir al cine, podemos ir a todos los sitios. Habían elevado también el cupo a 75% en los restaurantes. Exacto. y ya estaban abogando para que ahora, al día de hoy, fuera al 100% y en su lugar regresamos al 50% de ocupación dentro de los salones. Así que sí, era algo de esperarse, porque no hay manera de
tú controlar el repunte. Yo creo que la gobernadora, y lo había comentado en programas anteriores, había fallado en precisamente en proyectar que con la reapertura, pues todo se resolvió. Y sin embargo, hoy fue enfática, varias veces mencionó, el COVID sigue con nosotros, el COVID convive con nosotros, esto no se ha ido. O sea que un poco ese mensaje se había dejado de llevar por priorizar la economía sobre la salud. Así que era el momento de, mira, recoger velas, sobre todo porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que cuando hay un 5% de pruebas que resultan positivas, de pruebas moleculares, las PCR, que resultan positivas, los países tienen que tomar medidas restrictivas para evitar precisamente esa espiral en aumento de los contagios, que era lo que estaba pasando en Puerto Rico actualmente. Un dato que por ahí está uno de nuestros internautas que lo comentó en otro muro y yo quiero comentarlo. Amén de lo que me parece una buena estrategia de utilizar a los científicos. El problema es que sigue fallando el grupo de estrategia de comunicación de la gobernadora. Cuando utiliza científicos, primero que ninguno de ellos está adiestrados para hablar en público. Sobre todo el doctor Valencia, que da información muy válida desde el punto de vista de su expertise. Pero luce tan y tan nervioso que esa inseguridad se la pasa a la audiencia. Y eso es un problema de no ser una persona adiestrada, que no le han dado, mire, las clases mínimas de hablar en público. Y eso es algo que varía de persona a persona. Hay personas que necesariamente nunca se van a poner nerviosas. Pero sobre todo, decía uno de nuestros internautas, precisamente, la información importante, vital de la ciencia, que necesariamente esos que las están brindando, sobre todo desde el punto de vista estadístico, no son claros porque realmente su trabajo no es necesariamente comunicar a un nivel de más masivo, si podemos decirlo de alguna manera, para que se entiendan los números que están dando. Eso sigue siendo un problema. Es que parecería que ahí no hay ningún estratega de comunicación que diga, mire, eso no se puede decir de esta manera. Esto hay que hacerlo porque nuestro público va a ser tan amplio y tan amplio que tenemos que servir. La comunicación tiene que llegar muy bien a todos, ¿verdad? Y sobre todo en un momento que es una crisis, porque el gobierno de Puerto Rico reabrió a pesar de lo que había dicho el grupo asesor científico. Y por eso estamos donde estamos. Pienso igualmente que es un problema que tiene la gobernadora de nunca querer quedar mal. La gobernadora no quiere que digan que ella fue la responsable de abrir aceleradamente, sin ningún cuidado, la economía. Y por eso tenemos 3 semanas que a partir del 22 de junio los números se dispararon. Y dijo literalmente, nosotros lo hemos hecho bien, no gobernadora, usted lo hizo bien en el principio. Igual que hoy estamos diciendo que esa conferencia de prensa, ese mensaje especial, estuvo bien estructurado desde el punto de vista de que la base, por primera vez, de las decisiones que está tomando el gobierno son precisamente lo que los científicos están diciendo. Fíjate que es la primera vez que la gobernadora trae al Fideicomiso de Ciencia y de Salud Pública. Cuando son los que están haciendo un trabajo de análisis desde el 22 de marzo. Cuando el científico López Casillas desde el día 1 está hablando de hacer los análisis en bloque de las pruebas precisamente por la carencia de reactivos que se sabía desde el día 1 que se iba a tener. Entonces la gobernadora, para no quedar mal, dice, nosotros lo hicimos bien, pero en este momento está en descontrol. No, gobernadora, no, mire, no tenía que mencionar nada. Si yo hubiera sido la estratega de comunicación, sencillamente decía, este es el mensaje, nos vamos directo con esto y no hay que decir que fallamos. Obviamente el análisis, cuando desde el día 1 vemos lo que ha pasado en el gobierno de Puerto Rico con relación a la pandemia, sabemos que han habido unas fallas fundamentales precisamente por la dichosa política partidista. Hoy cerró los cines, cerró los bares, cerró los chinchorros, las aglomeraciones alrededor de los chinchorros o de los restaurantes.
pero no cerró los centros comerciales como tipo el de Atorrey, ni cerró tampoco las iglesias. Así que todavía hay unos grupos de presión, yo no sé lo que tú piensas, Manuel, que están ahí que la gobernadora no puede soltar. Sí, no, ciertamente volvemos a estar como estábamos hace 2 semanas atrás, ¿verdad? Y me parece que por un lado era necesario, pero habrá que ver cómo reaccionan las pymes, los pequeños y medianos comerciantes, porque sabemos que el gobierno no está fiscalizando a las grandes cadenas. Claro. Y tienes a las grandes cadenas vendiendo lo que se supone que no venda los días que tienen prohibido vender para no crear precisamente esa competencia desleal y llevar a la quiebra a estas pequeñas y medianas empresas, que es lo que ha estado pasando desde un inicio, ¿no? Porque no se fiscaliza el DACO no sirve. El Departamento de Asuntos del Consumidor es un cero a la izquierda. Es más fácil, si usted tiene una queja, llame a Telemundo Responde a Sujei Lamela, que se lo va a resolver inmediatamente. Y olvídese del DACO, que no sirve. No sirve para fiscalizar ni cuando la gasolina baja, ni cuando aumenta, ni lo que se supone que las megatiendas no estuvieran vendiendo en medio de la epidemia y lo vendían en detrimento de aquellos pequeños y medianos comerciantes que el propio gobierno mantenía cerrados. Así que será interesante ver la reacción del Centro Unido de Detallistas, verdad que representa precisamente a esos pequeños y medianos comerciantes. José Caraballo Cueto, profesor de la UPR en Calle y economista, decía que ahora mismo, si la Junta de Control Fiscal y el gobierno siguen sentados sobre los 9,000 millones que tienen calentando en el banco para pagárselo a los bonistas, no los repartían entre esas pequeñas y medianas empresas, por lo menos 4,000 de ellas van a tener que cerrar permanentemente, y eso sí va a ser un duro golpe a la economía que yo creo que no están mirando. Si bien es cierto que es más importante proteger la salud, también el gobierno debe asumir su responsabilidad de fiscalizar adecuadamente, que no cree la competencia desleal que propició desde un inicio, permitiendo que los supermercados grandes y los supermercados de gran tamaño, quiero decir, que pertenecen a las grandes cadenas, estén abiertos y no así los colmados en las esquinas y en los barrios. Así que eso habrá que mirarlo en su momento y en su justa perspectiva, porque sabemos que las pequeñas y medianas empresas son las que mantienen la mayoría de los empleos en el sector privado en este país ahora mismo. Yo creo que la gobernadora lució nerviosa. No sé si a ti te pareció igual. Yo creo que, no sé si es que ya sabe algo, se me pareció un poco a lo nerviosa que lució ayer María Milagros Charbonnier. Que obviamente eso la tiene que impactar, porque por ahí hay aparentemente una investigación que va a tener sus repercusiones, independientemente que Wanda Vázquez Garcet no esté de la mano de ese grupo en la Cámara de Representantes. Pero hoy lo que la gobernadora debió haber lucido un poco más segura, me parece que sí puede estar relacionado con el hecho de que ella sabe que se le fue de las manos y ha tenido que echar mano necesariamente de unas personas y de unos grupos científicos que ella no iba a echar mano. Allí estaba Segundo Rodríguez Quilicini, pero a mí me da la impresión de que hasta Segundo Rodríguez Quilicini ya está un poco distante, porque ese grupo asesor científico lo dijo desde el día 1. Fíjate que allí no estuvo hoy Juan Carlos Reyes, que es el infectólogo, que este otro GIOT trajo de una manera extraña, que era difícil de reemplazar. A mí esos espaldarazos medio lambones también me preocupan mucho cuando se dan en este tipo de actividad, porque lo que está buscando el país no es si usted le lambe el ojo más a aquel versus al otro. Realmente están buscando las informaciones que le puedan hacer sentido con lo que están viendo en la calle, con lo que están viendo entre sus familias. Aquí hay brotes continuos de focos específicamente en municipios, y casi todos están alertados por actividades familiares,
o llegadas de familias de Estados Unidos que no ha habido protección ninguna. En ese sentido me pareció loable de parte de Rodríguez Orengo decir y mencionar con nombre y apellido. Fíjense que la gobernadora de Puerto Rico nunca ha mencionado a Fabiola Cruz como la persona que dirige el proyecto municipal, porque lo creó en Villalba, con el alcalde de Villalba, de rastreo de contagios mucho antes de que el gobierno de Puerto Rico tuviera algo. Y Rodríguez Orengo del Fideicomiso lo dijo claramente. Eso nos está dando información precisa desde el día 1 de por dónde va la pandemia. Yo creo que hoy se conjuga todo, porque finalmente el gobierno de Puerto Rico tiene que reconocer que no tiene control de la información ni de la capacidad de tener un plan para detener la pandemia. Todo lo contrario. Abrieron sin ningún control y ahí están los resultados. También me parece importante cómo el fideicomiso trae a la empresa privada. Allí había un científico epidemiólogo de nombre Juan Orengo, que es precisamente una persona que viene de Merck Sharp and Dohme, una de las farmacéuticas que está ligada con el fideicomiso. Recuerden que el fideicomiso es un proyecto precisamente sin fines de lucro que parte del gobierno, pero se reestructura y se organiza como un esfuerzo científico con una operación híbrida entre organizaciones sin fines de lucro, gobierno y empresa privada. Ese es el famoso modelo que quiere hacerse, por ejemplo, desde un proyecto antiguo del pasado Departamento de Recursos Naturales en la isla de Mona. Porque son esas organizaciones que se dan, que finalmente son sustentables y se pueden mantener. Y fíjense cómo un proyecto como ese le hace bien a Puerto Rico en medio de la pandemia. Así que importante, importantísimo, seguir con la línea de quédate en casa, evitar la aglomeración. Van a venir esas restricciones hasta el 15 de agosto. Se cree que según la simulación de los modelos matemáticos podríamos llegar incluso sobrepasar, si sigue este descontrol, a 5,000 personas infectadas el próximo 15 de agosto. Así que la gobernadora de Puerto Rico, hasta el momento, nos vamos, ella dice, un poco dijo 31 de julio, pero todo lo que dice la información científica es que esto se va a ir por lo menos hasta el 15 de agosto. Porque además, súper urgente e importante que lo entendamos. Todo lo que estamos viendo hoy es porque pasó hace 12 días atrás, 14 días atrás. Así es que el 31 de julio vamos a ver el resultado de estas nuevas restricciones que se están poniendo en el asunto de la reapertura económica. Yo creo que, dicho eso, Manuel, hay que ir a un tema que yo sé que tú no quisieras tocar. Y es Tamara Charbonnier y Johnny Méndez. A mí me llama mucho la atención que Johnny Méndez haya hecho hoy algunas intervenciones en prensa para decir, y fíjense, yo dije esta mañana que nosotros teníamos información de lo que estaba pasando en la legislatura de Puerto Rico precisamente por voz de la contralora Yasmín Valdivieso, quien nos dijo aquí a principios de junio que ella estaba auditando fuertemente la legislatura de Puerto Rico, sobre todo la Cámara. ¿Y qué dice Johnny Méndez hoy? Es una investigación que viene corriendo hace tiempo, son cosas que no puedo hablar, pero ha habido requerimiento de información sobre oficinas en específico, sobre personas, y nosotros hemos brindado toda la información. ¿No te parece interesante, Manuel, que Johnny Méndez se quiera salir y sacar de toda esta investigación que visitan ayer a María Milagros Charbonnier?
Pues mira, sí, ciertamente ya confirmó lo que precisamente María Milagros Charbonnier no quiso confirmar, y es que se trata de la misma investigación que viene haciendo las autoridades federales sobre los empleados fantasmas en el Capitolio. Sabemos que ya hubo unas convicciones a nivel federal, también hubo unas ramificaciones de ese caso a nivel estatal, con lo que fue el caso de Soniel tras la renuncia del representante Ramón Rodríguez Cruz. Sabemos que el esposo de Soniel trabajaba en el Senado y es el que se declara culpable allá, así que obviamente los federales están atentos a toda esta situación. Me llamó sí la atención que la colega del vocero, Melissa Correa, dice que tiene que ver también con la esposa del alcalde de Cataño. Del alcalde de Cataño, que trabaja precisamente en destaque para la oficina de María Milagros Charbonnier. Y recuerdo que hubo una investigación precisamente en el municipio de Cataño, o por lo menos así lo reportó también el vocero a través de fuentes relacionadas a unos contratos millonarios que el alcalde Delgado, el Cano Delgado, le había dado a Waste, una compañía de recogido de basura. Eso se publicó una vez en portada del vocero y más nunca se volvió a saber de ese asunto. Y entonces ahora que visitan a María Milagros Charbonnier con estas órdenes de allanamiento para ocuparle el celular a ella y a su esposo, pues sale a relucir nuevamente que tiene, ¿verdad? Que tiene de empleada a la esposa del alcalde. Y por ende, pues uno, ¿verdad? Revive todo este trasfondo que ha habido relacionado al municipio de Cataño, y pues entonces será interesante ver si hay algún tipo de relación o no, si hay algún tipo de iguala o de cobro de dinero indebido o demás que pasa entonces a recibir algún tipo de porcentaje en efectivo por debajo de la mesa. Sabemos que estas cosas pasan, y precisamente la investigación federal sobre los empleados fantasma versa sobre eso mismo. Son empleados que supuestamente están rindiendo un servicio a la legislatura y en realidad están siendo utilizados para otros propósitos. Ya eso es lo que está pasando también en el caso del senador Abel Nazario, que ya se declaró culpable en uno de los casos federales y todavía le queda un segundo juicio. Así que me parece que el PNP tiene grandes problemas de cara a esa primaria, porque van a tener esos electores que limpiar la casa, ya que es evidente que el presidente del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats, y el directorio del partido no lo va a hacer. Tomás Rivera Chats justificó a Tata Charbonnier diciendo que ella es cristiana. Yo le tengo que recordar que los cristianos bajo la Santa Inquisición asesinaban gente, que los cristianos, pastores, muchos de ellos están acusados de abuso sexual contra menores, y que en la Iglesia Católica también hay curas pedófilos que la Iglesia Católica se ha dedicado a encubrir. Así que ser cristiano no te exime de ser un delincuente, y Tata Charbonnier podría serlo. Tiene, de hecho, un caso, un INRE en el Tribunal Supremo, precisamente por un contrato que mantuvo en el municipio de Canóvanas y facturó más de $54,000 por servicios que alegadamente prestó, pero no se encuentra evidencia en los tribunales sobre esos casos y esas personas indigentes que alegadamente ella representó en el municipio de Canóvanas. Así que por lo menos una carrera con manchas de cobro indebido, Tata Charbonnier la tiene ya ahí, y ese documento es público en la rama judicial. Bueno, yo creo que nosotros estamos claros, y yo no sé hasta qué punto Tomás Rivera Chats lo hizo con toda la intención de tratar de ser cínico
con los golpes de pecho que se ha dado Tata Charbonnier en el pasado, que la ubican en ese mundo del fundamentalismo religioso y de que ella no puede hacer nada malo porque ella es una persona creyente. Claro, no olvidemos que la investigación de los fantasmas está también el Senado. Y Yasmín Valdivieso y hoy Johnny Méndez dice que la investigación de la Contralora es ad nauseam, literal, en la Oficina de Finanzas de la Cámara. El Senado tiene lo suyo y el Senado tuvo fantasmas. Y una de las cosas que a mí me dicen es que se cancelaron un montón de contratos de esos fantasmas cuando precisamente se determinó que el presidente de la legislatura municipal de Bayamón, que era la persona de confianza en la Oficina de Asuntos Gubernamentales de Tomás Rivera Chatz en el Senado, se hizo culpable precisamente por contratar los fantasmas. Así que aquí Tomás Rivera Chatz se podría estar dando igualmente golpes de pecho que en su día, a saber qué pase con esa información. Me sigue pareciendo interesante lo perdido que están todos ante esa visita de los federales a María Milagros Charbonnier. No está claro, la investigación está ahí. Jonathan Alemán Arce no aparece ni por los centros espiritistas, pero todavía está la pregunta de por qué se le dio un contrato a pesar de que había salido de dirigir la oficina de María Milagros Charbonnier y por un mes cobró sobre $20,000 y al día de hoy no se justifica por qué. Mientras Tata Charbonnier le decía al país que su director ejecutivo se había ido, le había dado un contrato hacía 4 días por $20,000. ¿Y cuál es la relación que tiene el esposo de Tata Charbonnier en todo esto? Un empleado del Fondo del Seguro del Estado, donde también trabajó la esposa del alcalde de Cataño. Así que todo es como esta bueno, trabaja todavía, Carmen, porque no trabaja. O sea, trabaja todavía, pero todavía porque trabaja en la oficina de Tata Charbonnier. No, sí, pero que ella es empleada de carrera de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado y está en destaque en la oficina de Tata y según ha dicho el alcalde en el día de alcalde Félix Delgado, es que quien le paga es la Corporación del Fondo de Seguro del Estado y que ella no recibe sueldo alguno de la Cámara de Representantes. Así que está por verse si en efecto no hay una doble compensación, si eso es precisamente lo que está investigando las autoridades federales, si es que finalmente en efecto se relaciona con la esposa del alcalde. Así que estamos ante un momento interesante porque como sabemos, pues el Departamento de Justicia, como yo digo, está cerrado para procesar la corrupción de los PNP. Y pues los federales se están encargando de eso. Bueno, lo que pasa es que hay una pregunta aquí que nadie la ha contestado igualmente. ¿Cuál es la jurisdicción que tienen los federales en todo esto? Una ley más envergadura que una ley específica con relación a un delito, por ejemplo, la utilización de las redes o del sistema electrónico para incurrir en algún delito. Esa es interesante. Sí, wire fraud. Lo que pasa es que lo que llaman el wire fraud. Bueno, el wire fraud es precisamente el delito de fraude electrónico, pero me cuesta. El fantasmeo, ¿por dónde va? ¿Es ese un elemento adicional de una ley mucho más amplia? No lo sabemos. Realmente todavía estamos ahí. Yo creo que los próximos días nos van a dar un poco de más luz. Hay que ver quién va al gran jurado, a quién lo llaman. Hoy el panel del fiscal especial independiente estaba reunido, no pasó nada, son las 6:30 de la tarde, pero ellos se reúnen los jueves, vamos a ver si la semana que viene pasa algo. O sea, todo está en el
en el medio de que la gobernadora de Puerto Rico tampoco decidió hoy si las campañas políticas se iban a detener, porque tampoco ella dijo nada sobre eso. Ella dice que no puede haber aglomeración. Vamos a ver si este fin de semana ya tiene campaña y sale y habla con la gente y le dice que no se pueden descuidar porque le pueden pasar el rolo. No sé, Manuel, todo es bien confuso. Yo creo que nosotros todavía en el medio de esta pandemia y de cara a la primaria primero y después a las elecciones generales del 3 de noviembre, nos queda mucho por saber qué va a pasar si las autoridades tienen o no tienen casos resueltos que van a venir a bajar con acusaciones. La cara de Tata Charbonnier ayer, yo no sé si tú la viste, pero en esa conferencia de prensa, diría una persona que yo conozco que no es de country, pero que se relaciona con el mundo del derecho y de los tribunales. Tenía una cara de culpable bien administrada. Una persona con miedo, ¿no? Preocupada, vamos. Y eso Sí. es mucho. Oye, pero es que de las propias declaraciones públicas que ella ofrece, estuvieron 2 horas entrevistándote. Oye, no creo que los agentes del FBI estén 2 horas entrevistándote por gusto. Claro. Si no es porque están corroborando ya información que ya tienen, porque los equipos electrónicos que le ocuparon a ella y a su esposo, ya ellos traían la orden judicial para ocuparlos, o sea que ya un fiscal vio algo de esa prueba. Y también un juez lo vio y un juez determinó que a base de esa evidencia que le han presentado, puede haber en esos aparatos electrónicos evidencia de que sean elementos constitutivos de delito. Así que, o sea, a ti no te ocupa, los federales no te van a ocupar el celular por capricho. Claro. Ahí hay algo y evidentemente ella sabe a base de la línea de preguntas que le hicieron, que tampoco ha querido compartir, de qué se trata. Podría ser que ella no sea el blanco de la investigación, pero evidentemente en sus aparatos electrónicos hay evidencia de la posible comisión de delito. Y a lo mejor ella está involucrada en una conspiración. Bueno, y una de las cosas más terribles que pasan en ese tribunal es precisamente que esa conspiración, como decía el fenecido licenciado Benifranqui Cerezo, un gran jurado acusa por conspiración a un jamón porque está en el medio del sándwich. O sea, eso es algo que cuántas veces no lo hemos visto allí. Una persona que solamente pasó por el sitio donde estaban reunidos aquellos 3, ¡pum!, parte de la conspiración. O sea, y eso es así. Yo no sé si la licenciada Charbonnier, que en efecto Margarita está preguntando si realmente la licenciada Charbonnier es abogada. Sí, es abogada, pero hay una cosa bien importante en todo esto. El comportamiento de la jurisdicción de Puerto Rico, de los tribunales de Puerto Rico nacionales, en términos de cómo se administra la justicia, desde el Departamento de Justicia hasta finalmente la otra rama, que es la judicial, es bien distinto a cómo se hace en el Tribunal Federal. Yo nunca voy a olvidar el día que fueron al tribunal, arrestaron al Tribunal Federal. En el Tribunal Federal la Fiscalía tuvo un caso bien sonado contra un grupo de abogados, uno de ellos, sobrino de un prominente abogado criminalista y de una prominente abogada, Sara Torres Peralta, del derecho de familia en Puerto Rico. Y yo recuerdo haber estado en esa sala cuando el magistrado estaba haciendo la primera vista, y tanto Sara Torres Peralta como Vinicio Sánchez me dijeron, esto es un caso malísimo. Las acusaciones, de hecho, él era el hermano de una
de una juez en aquel momento. Una una persona que yo conozco, y su hermano era un abogado criminalista, y la imputación era que había tenido unos casos con unos narcotraficantes, había tenido una relación con una de las novias del narcotraficante y le imputaban quedarse con dinero, etcétera, etcétera. Y en aquella vista, tanto Vinicio Sánchez como Sara Torres Peralta dijeron, este caso hay que verlo, esto hay que verlo porque aquí no pasa nada. Y yo recuerdo que yo le dije, ¿ustedes han visto un caso aquí en esa sala? ¿Ustedes han visto cómo aquí los jurados hacen casi siempre lo que la prueba de la fiscalía dice tener? Y además hay como unos empujoncitos también que los jueces a veces le dan. ¿Ustedes han visto eso? Pero ¿cómo va a ser? Véanlo. Vengan aquí a ver caso para ver si es así como tan fácil de que el caso es tan bueno que esa prueba es finita. Lo que constituye prueba bien finita, además que es otro derecho, es otro quantum de prueba, etcétera, etcétera. Lo que constituye prueba bien finita y que tienes unos jurados que son más, quizás más meticulosos en el manejo de la prueba, de hecho, no necesariamente es en el Tribunal Federal. O sea, todo eso es diferente. Y yo los escucho como que, no, porque ellos no me dijeran que yo era blanco de la investigación. Mire, yo no me siento con ninguno que me diga que yo no soy blanco de investigación. No, mire, no, ¿usted quiere hablar conmigo? Porque vamos a hablar con mi abogado. Se sienta aquí conmigo. Vamos a hablar. Pero como ella dijo ayer, que a mí eso me llamó la atención, yo dije, pero bendito sea Dios, esta mujer no sabe que allí, eso, de ahí puede salir un trío tú, como le llaman a los resúmenes que les dan los agentes a los fiscales y finalmente se lo llevan al gran jurado, que diga que Tata Charbonnier le mintió a a los agentes federales. Así, ¿cuántas veces no lo hemos visto? Y después, mire, les petan el witness tampering, por ejemplo, o perjurio. Eso sí a mí me llama la atención, pero en efecto, ella es abogada, ella sabrá cómo lo maneja. Bueno, es abogada, de nuevo, con una reputación profesional en entredicho, por lo menos de esos contratos en el municipio de Canóvana, por unos servicios prestados que nunca prestó. Así que Tata también sabe del fantasmeo. Tata sabrá del fantasmeo, ¿tú crees? Bueno, yo dije ayer que los días de Tata, cuando era contratista de Canóvanas y cuando era contratista a la vez de DACO y del Departamento de Educación, tenían como 80 horas. Porque eso es lo que se le imputa. O sea, facturó, no se vio la evidencia, pero es que tenía contratos con otras agencias. No sé. Oye, la gobernadora no ha dicho nada de Tata, ¿verdad? No, la gobernadora no se ha expresado. De hecho, tampoco, a lo mejor sí, pero pasó pues desapercibido. Ayer, por lo menos, no recuerdo haber visto nada de Pedro Pierluisi hablando sobre esta situación de María Milagros Charbonnier. Sabemos que Tata lo criticó fuertemente cuando fue a deponer como secretario de Estado designado en las vistas de la Cámara de Representantes, aquellas que presidió Georgie Navarro y donde le dieron el voto a favor y luego no pasa el sedazo del Senado. Pero en esas vistas, precisamente Johnny Méndez atacó fuertemente a Pedro Pierluisi de que intervino en una investigación de la Cámara y que trató de descarrilar la investigación. Y Tata Charbonnier también habló a esos efectos y también tuvo palabras fuertes y después de repente los dos se alinearon detrás de Pedro Pierluisi y ahora pues Pedro Pierluisi tiene un pequeño tostón porque va a tener que posiblemente, ¿verdad?, retirarse de ese apoyo o de ese vínculo que tanto tienen Johnny Méndez como María Milagros Charbonnier a su candidatura, porque a mi juicio no le hace mucho bien. Bueno, y Jennifer, ¿y la comisionada residente dice algo sobre esto? No ha dicho nada tampoco. No ha dicho nada y me parece que también debería expresarse porque ciertamente
aunque no hay ningún delito probado, más allá de dudas razonables, en contra de María Milagros Charbonnier, ciertamente ella tiene una voz cantante en la campaña, ha sido muy vocal, es la que va a los medios de comunicación a hablar a favor de Pedro Pierluisi y de Jennifer González, y ahora resulta que precisamente María Milagros Charbonnier es la que recibe la visita de los federales, y sabemos que las autoridades federales están altamente preocupadas por el mal manejo y la corrupción que ha habido en este gobierno, que es el mismo gobierno Ricky Wanda. Claro. Así Oye, que... Digo, tú perdona ¿Cómo? que yo te pregunte, pero es porque yo no las he visto ni las he escuchado. A ver si tú has escuchado algo de Naida Venegas, porque ahí sí te digo yo que ponen a correr a media humanidad. Si a Naida Venegas le llega, la visitan a las 7 de la mañana los federales. Esa sí que está fuerte. Pues no sé, esa es pastora, esa debe estar hincada dando rodillas en una iglesia rezando para que no se lleven a Tata Gesta. Ay, Dios mío. Mira, Manuel, la verdad es que uno tiene que reírse finalmente, porque una pensaría, yo le decía esta mañana a alguien, y creo que lo compartí aquí esta mañana, que yo no puedo creer que estén en la estructura, en el operativo que se viene definiendo hace como 25 años en términos del fantasmeo y de los contratos que tenían una parte para una persona particular. O sea, yo no puedo creer que después de 25 años nosotros volvamos a tener la evidencia aquella que yo manejé en la investigación del Departamento de Educación, que era que los contratos se los daban a contratistas que finalmente financiaban la campaña, y si no, habían fantasmas porque ese dinero llegaba finalmente o al funcionario público o al partido. Yo no puedo creer que están todavía en las mismas. Pues fíjate, Carmen, es como también alguna vez comenté en este programa, o sea, no aprendieron nada del gobierno de Pedro Rosselló, que tuvo más de 42 funcionarios presos, y precisamente fueron los casos más escandalosos en salud y en educación. Y en esta administración del hijo, ¿verdad? Siempre les gustaba a ellos llamar el hijo del Mesías. Pues fíjate, el hijo del Mesías aprendió muy bien del padre, porque sus empleados o las personas que nombró como funcionarios en salud y en educación resultaron también acusados por las autoridades federales por corrupción gubernamental. Así que el hijo del Mesías es tan corrupto como el padre. Sí, oye, y ese también es una buena pregunta. ¿Qué pensará Ricardo Rosselló Nevares y Pedro Rosselló González sobre María Milagros Charbonnier y los federales y la visita de los federales? Esa es buena. Oye, Manuel, yo voy a terminar contigo, que tú me des tu opinión sobre todo este asunto de Goya, porque lo han vuelto a mencionar los internautas hoy, que tiene que ver con lo que dijo Trump, lo que dijo el presidente, el CEO de Goya, y finalmente lo que está haciendo la familia Trump, sobre todo su hija Ivanka, tratando de revertir el boicot para que sean, ya sea los trompistas blancos de Estados Unidos o los trompistas latinos, que le den alguna vuelta al alegado boicot. ¿Dónde tú estás con relación a eso y qué te ha parecido la estrategia de Ivanka? Que puede ser incluso una violación a la ética de un funcionario, una persona relacionada con la Casa Blanca. Pues, pero ciertamente, Carmen, si el papá no tiene ninguna ética, Donald Trump no tiene ética ninguna, así que no puedes esperar que Ivanka Trump, que es como media airhead, tenga o sea, tenga algún tipo de noción de lo que es la ética, y de que está precisamente como funcionaria violando una disposición ética al favorecer un producto, ¿verdad? Yo honestamente no tengo
yo productos Goya no compro porque verdaderamente yo cocino muy poco en esta casa, así que básicamente yo los boicoteo sin querer porque no cocino. Pero a mí me parece que sí, que el presidente de Goya tiene todo el derecho del mundo de apoyar a Donald Trump con lo que eso signifique. E igual manera, todo el que quiera dejar de comprar los productos Goya porque este señor está apoyando a este racista, a este misógino, a este homofóbico, pues también lo haga y que cada quien consuma lo que desee consumir. Y respetamos el derecho de libre expresión de todos los lados, de Goya de apoyar al innombrable y de las personas que quieran boicotear los productos Goya, ¿por qué no? Definitivo. La última discusión es sobre el asunto de Ivanka, que me parece mala estrategia, porque bendito sea Dios, yo no creo que los estadounidenses a quien está tratando de apelar Ivanka sepan nada de lo que son unas habichuelas guisadas, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ha sido interesante y ya se aplacó un poco la discusión sobre todo de relacionistas públicos que entraron en toda la dimensión de la libertad de expresión. Yo no tengo ningún problema con la libertad de expresión de Robert Unanue y la libertad de expresión de la gente que boicotea. Lo que pasa es que yo voy a ser responsable a Robert Unanue por llevarse enredado a una marca que tiene 60 años en el mercado. Pues esa es su responsabilidad. Él es el CEO de Goya, pues ahora que se atenga. Ahora digo yo le voy a decir, como dirían las juezas del Tribunal Supremo, aténgase. Y no me puedo ir sin decir. Y ahí están las imágenes y quiero que vayamos sobre ellas. Que las 3 juezas del caucus del Partido Nuevo Progresista en el Tribunal Apelativo por fin emitieron una sentencia en contra de la apertura de los comedores escolares, diciendo fundamentalmente 2 cosas que me parecen vergüenza. Por un lado, que el gobierno de Puerto Rico no tiene el deber ministerial de alimentar a las personas con hambre en medio de la pandemia. Y por otro lado, tanto la juez Gloria Lebrón Nieves, que es precisamente la tía de la hija de Tomás Rivera Chats, la jueza Laura Ivette Ortiz y la jueza también Aida, y ya mismo digo el nombre. Esas juezas, lo menos que dijeron en esa sentencia era que las personas que tenían problemas económicos en Puerto Rico y que podían tener problemas para comer, habían tenido acceso al aumento de la tarjeta de la familia. ¿Y por qué yo digo que es una vergüenza? Porque cualquiera que tenga 2 dedos de frente, sensibilidad, empatía, responsabilidad y compromiso con el país, se diga ser jueza o se diga ser abogada de familia o se diga ser la vecina que comparte la puerta en el condominio donde usted vive, debería saber que en Puerto Rico, en medio de la pandemia, no solamente la gente ha tenido problemas para acceder a la tarjeta de la familia, al desempleo. Pero como estas 3 juezas se sientan en su zona cómoda, allí en el Tribunal de Apelaciones, y están acostumbradas a que el partido político, Luis Fortuño, Tomás Rivera Chats, las nombran y las ascienden, y no pasan el trabajo que los mortales pasamos en el país para vivir, pues se sentaron y se tiraron para atrás a ayudar al secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández, y de paso a Tomás Rivera Chats y a la gobernadora de Puerto Rico por orden sucesoral. Eso para mí es una vergüenza y ahí están las 3 juezas. Y le voy a pedir a nuestro director que si es posible saque la foto y se las voy a identificar porque es que no se les puede olvidar. Y además, puse las fotos individualmente en el muro de Facebook, porque yo creo que es importante que sepamos quiénes son. La primera persona de izquierda a derecha en la segunda fila. Esa es la jueza Gloria Lebrón Nieves.
la cuarta en la última fila de izquierda a derecha. La cuarta de izquierda a derecha es la jueza, y voy a decir bien el nombre porque esta es la que siempre se me olvida. Quizás es porque esa es la que en un momento dado recibió una llamada de que el INRE es la cuarta en la última fila, está casi en el centro de izquierda a derecha. Es la jueza específicamente Aida Nieves Figueroa. Y la que está frente a ella, de pelo rubio, camisa negra, que es la cuarta de la segunda fila de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Esa es la jueza Laureybert Ortiz. ¿Qué te parece, Manuel? Pues, Carmen, evidentemente estas tres juezas politiqueras que llegaron a esas posiciones porque son de la política partidista, pues no tienen ningún tipo de solidaridad, ni de empatía, ni de sensibilidad con la gente pobre de este país que está pasando hambre, muchos de ellos por culpa de la negligencia y la ineficiencia del propio gobierno, que ha sido incapaz, porque votaron a Briseida Torres del Departamento del Trabajo y Carlos Santiago es igual de malo. No han podido pagar a las personas del PUA el dinero que le corresponde por el desempleo y tampoco el desempleo regular. Tanto así que han tenido que recurrir a los municipios porque vieron que la intervención del alcalde de Bayamón con los casos que tenían puntos controvertibles de los residentes de Bayamón, luego que el alcalde le asignara como 20 recursos de recursos humanos del municipio, todos esos casos se han resuelto. Y ahora Carlos Santiago Rivera está diciendo, vamos a hacer lo mismo con otros municipios para que la ayuda comience a darse. Eliminaron las filas allí en el centro de convenciones, pero las ayudas siguen sin llegarle a la gente. Y los jueces no pueden estar abstraídos de esa realidad que todos los días está en los medios de comunicación y ellos conocen de esa situación. Así que me parece que las tres son unas politiqueras baratas. Yo no le tengo ningún respeto y como he dicho en ocasiones anteriores, la rama judicial como tercera rama de poder es cómplice de la impunidad, de la corrupción y de la falta de negligencia de los funcionarios que no quieren cumplir con los deberes de su cargo, no cumplen con ellos, pero como no hay acusaciones y cuando llegan ante los jueces, pues los jueces son lenientes con ellos, pues ese es el resultado. Impunidad para los corruptos, impunidad para los funcionarios negligentes en el cumplimiento del deber, y es evidente que el Departamento de Educación sí tiene una responsabilidad de alimentar a los pobres y a las personas que están pasando hambre durante esta epidemia, porque precisamente recibe fondos federales, más de 260 millones de dólares exclusivamente para ese propósito, para alimentar a los estudiantes. Así que me parece que las juezas le hacen un flaco servicio a la gente que necesita, porque evidentemente ellas no tienen ninguna necesidad. Definitivamente. Bueno, nosotros tenemos que llegar hasta aquí. Son las 6:55. Gracias, Manuel. Y 57, perdón. Gracias, Manuel, por estar conmigo como siempre los jueves. Nos vemos el próximo jueves. No se olviden, estamos en Bonita Radio. Compartan, compartan, compartan. Vayan a bonitasradio.net. Todavía allí pueden cooperar con nuestro proyecto. Fundación Periodismo 21 ATH Móvil en el área de negocios. Y si va a enviar, puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI a la dirección que nuestro querido director David Esperón, ya le cambié los nombres, David Esperón pone en pantalla. Gracias un montón, como siempre, Manuel. Nos vemos el jueves. Éxito. Mañana creo que entro más tarde porque tengo una cita y no puedo dejar de ir. Así es que mañana nos vemos más tarde, antes del mediodía, pero más tarde, para poder comentar lo que
pase durante la noche, a ver si nos sorprende a alguien mañana por la mañana. Después que no nos toquen la puerta a nosotros, yo juro que hasta la planilla radiqué ayer. La planilla. No, no conteste. Nos vemos mañana. Que no te pase como a Tata. Nos vemos Mira, mañana. de seguro te llegan los 1,200 que ya Wanda prometió adicionales. Bueno, seguimos. Hasta mañana. Buenas noches y que descansen.